es un punto de partida. Querido Álvaro Aurane, Pedro, ¿cómo andamos? Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a retomar el tema del programa anterior. El 15 de septiembre del 2007, la ONU declara el Día de la Democracia para incentivar a los países a conservar el sistema democrático, a fortalecerlo. En el mundo, gracias a Dios, prevalecen las democracias, aunque hay muchos todavía gobiernos autoritarios y todo este tipo. Y lo que se busca es que repensemos esto de la importancia de la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la participación ciudadana como forma de fortalecer a la democracia, la transparencia, el acceso a la información pública, la tolerancia y el respeto con el diferente, y la firme opción por la ética que debe prevalecer en la democracia. Apasionante tema el de la democracia, y realmente me entusiasmó muy mucho que lo propusiera, digamos, la semana pasada. Y precisamente el hecho de que la ONU sea la que proclama un Día Internacional de la Democracia hace patente que la democracia demanda que no solo pensemos en ella, sino básicamente que la defendamos, ¿no? Para hablar básicamente de nuestra región, que es América Latina, la verdad es que a partir de la tercera ola de democratización, ¿no? Que es la ola de democratización que viene en el mundo después del fin de la Guerra Fría, ya prácticamente no encontrás golpes de Estado, es decir, no encontrás quiebres en los sistemas democráticos como los que encontrabas antes, ¿no? Básicamente. Sin embargo, eso no significa que las democracias no estén en riesgo. Las democracias atraviesan periodos básicamente de tensión, y esos periodos de tensión de la democracia son periodos de erosión de la democracia, que generan retrocesos democráticos. Y bueno, frente a eso tenemos dos fenómenos. Lo último que estamos estudiando es la capacidad de resiliencia de las democracias, ¿no? Que increíblemente, frente a las embestidas, las democracias aguantan, Pedro, ¿no? Las democracias se sostienen. Pero no es siempre así ni en todos los casos. Y esto es una cuestión a pruebas de ideologías, ¿no? Es decir, gobiernos de izquierda como los de Venezuela quebraron la democracia en ese país. Gobiernos de derecha, como el de Bukele en El Salvador, quebraron la democracia en ese país. Hoy suenan todas las alarmas respecto de México y el gobierno del partido Morena, ¿no? De izquierda o de centro izquierda, como también sonaron todas las alarmas con Jair Bolsonaro en Brasil, que fue básicamente un gobierno de derecha, ¿no? Entonces, me parece que justamente lo que el Día Internacional de la Democracia sirve es para que pensemos esta cuestión. Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué concepto de democracia tomamos? ¿No? Y resulta que no hay, por supuesto, un concepto de democracia. Esto es lo tan democrático que tiene la democracia. Hay enorme cantidad de concepciones de ella. Hay concepciones absolutamente exhaustivas y detalladas de democracia. Hay concepciones de democracia minimalistas, ¿no? Tiene enorme influencia básicamente la de Robert Dahl, que lo único que te pide son elecciones y debate público, ¿no? Y si vos tenés elecciones y debate público, tenés una poliarquía, que es lo más parecido a poder tener una democracia, porque el ideal de democracia no se consigue. Yo particularmente abono a la idea de una democracia de muchas dimensiones, ¿no? Una teoría multidimensional de la democracia. Su debut en el mundo tiene no mucho más de una década. 2012, digamos, es casi su presentación en sociedad. Una teoría que llevan a cabo básicamente unos estudiosos europeos que son Koppech, Gehring y Lindbergh, donde ellos dicen, lo de las elecciones es solo una dimensión de la democracia, que es su dimensión electoral. Ojo, es fundamental. No tener elecciones limpias, libres y competitivas, estamos hablando de cualquier cosa menos de democracia. Pero las elecciones son condición necesaria
no son condición suficiente. No hay que con tener elecciones ya tenés democracia. También hay una dimensión participativa que es precisamente la posibilidad de que también haya mecanismos de actuación directa del pueblo, que en definitiva es el soberano, básicamente a la hora de peticionar ante las autoridades. También hay una dimensión mayoritaria. En la democracia, las mayorías son las que toman las decisiones, pero también hay una dimensión liberal. Que haya una mayoría que decide no significa que haya una minoría que carece de voz, de voto ni de derechos. Tiene que haber una dimensión consensual de la democracia. Se tienen que poder escuchar la mayor cantidad de voces y tiene que haber la mayor cantidad de vetos, además de voces. O sea, no alcanza solo con hacerse oír. Eso que uno diga tiene que ser tenido en cuenta. Y lo que me parece particularmente importante, ¿no?, sobre todo para el caso parroquial, ¿no?, hay una dimensión igualitaria de la democracia. Y lo digo, Pedro, porque en la Argentina solamente hay 2 distritos que no tienen ley de paridad de género para la representación electoral y política. Una es Tierra del Fuego y otra es Tucumán. Tienen todavía sistemas de cupo femenino, ¿no?, donde las mujeres integran, es decir, estos cupos establecen que las listas pueden tener hasta un 70% de varones y que las mujeres pueden ir terceras, ¿no? Vos podés poner 2 varones y podés poner una mujer. En Ciudad de Buenos Aires, en las otras 21 provincias y en el orden nacional, la paridad de género es 50 y 50 y además varón-mujer, varón-mujer, mujer-varón, mujer-varón, del primer titular al último suplente. Me parece que, dado que en Tucumán no tenemos elecciones provinciales en el corto plazo, ¿sí?, sería este Día de la Democracia una oportunidad para empezar a pensar y para empezar a remediar ese déficit que estamos teniendo con la dimensión igualitaria de la democracia. Me puse a revisar el censo 2022, Censo Nacional de Población 2022. El censo tiene en cuenta, a la hora de dividir sexos, cómo se declaran a los recién nacidos, ¿no? El 51,5% son mujeres. El 48,5% restante son declarados varones. Pero vos fíjate que las mujeres son más que los hombres en la demografía y sin embargo son minoría en la legislación electoral del derecho positivo provincial. Una cuestión que se arrastra de larga data. De 2015 es la ley, creo que es 87-83, que crea el artículo 26 bis, que introduce en la 78-76, que es el régimen electoral de Tucumán. Y ahí establece el 30% de cupo femenino. Digamos, si hace un análisis de política comparada con la Argentina, bueno, estaría bueno que esta vez no seamos el único distrito que quede Tierra del Fuego y nosotros nos sumemos temprano, digamos, no muy temprano, pero en definitiva nos sumemos antes a la paridad de género y entonces cumplamos con esa dimensión igualitaria de la democracia también. Me quedo con este pensamiento. Para nosotros la democracia definitivamente es un sistema ya adquirido, logrado, sostenido, pero requiere una participación permanente por 2 cosas. Primero, para perfeccionarla, por este aspecto que vos decís. Y segundo, para tener en cuenta todos los embates que hay contra la democracia. Embates económicos, embates políticos. Hay autores que dicen los embates más fuertes que sufre la democracia es la ignorancia, el hambre y la corrupción. La ignorancia, dice, porque el ciudadano que no tiene mucho conocimiento no es efectivo a la hora de entregar su voto, y el que tiene hambre entrega su voluntad a cambio de comida. Y la corrupción degenera la mirada sobre la actuación pública. Sí, ahí pones el dedo en la llaga. La democracia tiene una deuda con la prosperidad económica. Cuando tomás en cuenta el Latino Barómetro,
los millennials, los nacidos entre finales de los 80 y principios de los 90, son una generación que tiene cada vez menos apego por los principios democráticos, porque en democracia no les ha ido bien. Claro. Esa deuda, nosotros que sabemos lo que es un golpe de Estado, ¿no?, nos abrazamos a la democracia. Ellos, que son los hijos de la democracia, lo dudan. Las democracias se desmontan de a poquito. Sí. Tenemos que frenar básicamente esa cuestión. Te cierro básicamente con un chiste de cómo se desmontan de a poquito las democracias. Es la historia del albañil que sospechan que se roba herramientas de la obra en construcción donde laburo. Entonces el tipo todos los días sale con la carretilla y los guardias le revisan la carretilla y ve que el tipo no se lleva nada, ¿no? Y entonces lo dejan que salga. Mucho tiempo después se descubrió que lo que robaba eran carretillas. Así se desmontan las democracias, Pedro querido. Fabuloso. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Porque